Buenos días. Sembradores de la discordia. Pues hoy vamos a abordar un tema, pues es delicado, pero es necesario tocarlo, porque fíjese que la discordia destruye muchos hogares. La discordia destruye familias enteras. Seguramente usted sabe de por lo menos un caso. Destruye amistades, destruye relaciones y lo peor, también puede dividir y destruir una iglesia entera, una congregación completa. Claramente el Señor en su palabra dice que Él aborrece y abomina al que siembra discordia. En Proverbios 6:16, en la versión al día, dice así: hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son abominación. Ahora, la palabra hebrea que se traduce por abominación tiene la idea de alguien que es peligroso. ¿Por qué? Porque es funesto, dice la descripción de esta palabra hebrea, alguien que es desastroso, por lo tanto, para Dios es repulsivo. Fíjate, alguien que siembra discordia, para Dios es alguien repulsivo. Para Dios es algo repugnante y sucio. Dice el versículo 17, comienza a narrar estas 7 cosas: los que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina planes perversos. Todo eso Dios lo abomina, ¿sí? Lo aborrece. Los pies que corren hacia lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Eso es abominable. Esto es fuerte, ¿eh? Miren, la palabra discordia tiene su origen en el latín y significa desacuerdo, significa enemistad o desunión. Y esta palabra, discordia, está formada por el prefijo dis, que significa separación, oposición o negación, y el sustantivo cordis, que significa corazón. Escuche, por consiguiente, discordia literalmente significa separación de corazones o falta de armonía entre los corazones. Es decir, significa la ausencia de unión, de acuerdo, ya sea entre 2 personas o con Dios o con el vecino. Esto es fuerte. ¿Por qué? Porque al sembrador de discordia, Dios lo ve como un peligro. Lo ve como alguien funesto, alguien que destruye. Por consiguiente, para él es repulsivo, repugnante y sucio. ¿Por qué? Porque la discordia separa corazones. Por eso Dios abomina eso. La discordia es una semilla venenosa que, si no se arranca, puede destruir tu familia, puede dividir una iglesia completa y apaga el Espíritu Santo de Dios, lo entristece y lo apaga. ¿Sí? Déjeme contarle una historia que sucedió por ahí en alguna congregación. Era una iglesia muy bendecida por Dios. Había 2 chicas fieles que cantaban en el coro. Ambas habían servido por años y eran consideradas un buen ejemplo de la fe. Eran muy apreciadas. Pero un día algo sucedió. ¿Qué sucedió? Una de ellas, a la que vamos a llamar
Joyce, y le vamos a poner en inglés para no herir a las Marías. La vamos a llamar Joyce. Bueno, Joyce fue elegida para dirigir un canto como solista en el evento de aniversario de su congregación. Y la otra hermana, a quien llamaremos Grace, pensó que Joyce no merecía dirigir ese canto. Entonces Grace no dijo nada abiertamente, se quedó así como calladita. Pero de pronto empezó a cambiar su actitud. Primero, dejó de sonreírle a Joyce. Dejó de saludar a Joyce. Luego, evitaba cantar al lado de ella. Eventualmente, Grace empezó a hacer comentarios con otros miembros del coro. Cosas como, creo que aquí hay favoritismos. ¿No te has dado cuenta? Eso es separar corazones, ¿eh? Yo tengo más tiempo en el coro, pero parece que eso no cuenta aquí en esta congregación. Ese canto se oiría mejor con otra solista, o sea, con ella, ¿no? Esas frases que ella comenzó a soltar por ahí comenzaron a esparcirse como pólvora. Algunas personas del coro se pusieron del lado de Grace, de la que empezó a sembrar la discordia, y ya empezó a separar corazones, ¿se fijan? Y Joyce se sintió ofendida y quedó herida en su corazón por lo que estaba recibiendo, ya no solo de Grace, sino de algunos otros del coro. Eso provocó que en pocos meses la alabanza se tornara desarmonizada. O sea, ya no fluía como antes, porque era una iglesia muy bendecida esta. El fluir del Espíritu Santo comenzó a menguar. La adoración ya no era un deleite, sino una abierta competencia entre los miembros del coro. Pero ¿cómo empezó todo? Por alguien que sembró discordia. La discordia sembrada por Grace había hecho su trabajo de manera silenciosa, pero efectiva. El pastor intentó mediar, pero ninguna quiso reconocer su parte. Ambas se justificaban y negaban estar en conflicto. Finalmente la división llegó al punto de que el coro se disolvió. Varias personas se fueron de la congregación por todo lo que causó esta discordia sembrada. La presencia de Dios, que antes se sentía hermosamente en la alabanza y en la adoración en esa congregación, fue desapareciendo poco a poco. Aquello comenzó a hacerse frío. Las miradas entre uno y otro ya no eran pues de amor, ¿verdad? De empatía. Un año más tarde, pasó todo un año, en un retiro de oración, Grace fue tocada por el Espíritu Santo y la quebrantó, y envuelta en lágrimas confesó delante de todos y dijo: yo soy la culpable de lo que pasó en el coro. Todo esto comenzó porque yo no pude aceptar que Joyce cantara como solista. Sentí celos y envidia. Dejé que el orgullo hablara y sembré la discordia. Y el enemigo lo usó, pero el daño ya estaba hecho. Santiago nos dice cuál es el origen de la discordia. En la carta de Santiago, en el capítulo 3, versículo 14, dice así: pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón, que fue lo que le pasó a Grace, y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades,
hay también desorden y toda clase de maldad. Claro, porque al haber envidias, al haber rivalidades, no estás contento, el orgullo se te va hasta lo máximo, y como no estás conforme, empiezas a soltar, comenzamos a soltar palabras que dividen los corazones. Pero eso Dios lo abomina, lo aborrece. Ya veremos por qué Dios dice tan fuerte, porque esos versículos que leímos es Dios hablando, ¿sí? Entonces el sembrador de discordia generalmente es dominado por el orgullo, que es algo con el que todos batallamos. Ese orgullo vuelve al cristiano despreciativo hacia otros, lo vuelve altanero, y es cuando comienza a sembrar sus comentarios de discordia entre sus hermanos o los hermanos en Cristo. El sembrador de discordia siembra la discordia con palabras maliciosas. ¿Ya supiste lo que hizo fulano? Y al decir lo que hizo fulano, y si la otra persona se siente afectada, ya dividió los corazones. ¿Entienden? Pero eso Dios lo abomina. El sembrador de discordia divulga chismes en la iglesia y en las redes sociales. Y dice cosas como, mira, no es chismear, pero sabías que... Y lo peor es que abre su canal y se vuelve un youtubero sembrador de discordia. Ustedes no se imaginan cuánto daño han causado. No ahorita, esto es desde antes de que Jesús llegara a esta tierra. Y vamos a ver una historia más adelante. ¿Cuánto daño han causado los que siembran discordias? El sembrador de discordia divulga su orgullo disfrazado de preocupación espiritual por otros cristianos. Y comienza a decir cosas. Se cree el único defensor de la sana doctrina, se siente el Elías, que ya estoy solo, quedé yo, nada más yo quedé, todos los demás. Y le dice el Señor, cálmate, todavía hay 7,000. O sea, hay muchos fieles todavía. El sembrador de discordia exagera en sus comentarios, murmura generalizando con sus comentarios y manipula ¿a quiénes? Escuche, a los más débiles. Dice Pablo a los romanos, a los ingenuos. O sea, a los que por alguna razón les falta discernimiento, no lo disciernen y los envuelven fácil. El sembrador de discordia termina dividiendo a los hermanos en Cristo o a la familia o a los primos o a los compañeros de trabajo, qué sé yo. Vamos a ver un ejemplo bíblico de cómo un sembrador de discordia provocó contiendas, pleitos, división, y cómo terminó su vida ese sembrador de discordia. Estoy hablando de Absalón. ¿Sí saben quién es Absalón? El hijo del rey David. Exactamente. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Lo voy a explicar en la versión Palabra de Dios para Todos. Vamos ahí. Dice así: después de esto, Absalón comenzó a usar un carruaje con varios caballos y 50 hombres que iban corriendo delante de él. Mire, utilizar un carruaje con varios caballos solamente lo hacía el rey, nada más, para empezar. Entonces, esa actitud así como de sentirse pues visto o para que lo vieran, ahí fíjese cómo se va desarrollando. Dice el versículo 2, Absalón se levantaba temprano y se colocaba junto a la entrada de la ciudad para ver a los que iban a presentar sus casos para ser juzgados ante el rey David. Fíjese lo que hacía. Entonces Absalón hablaba con ellos. No tiene nada de malo hablar con las personas,
Pero fíjese lo que les decía: ¿de qué ciudad eres? La persona contestaba: soy de tal y tal ciudad, de tal y tal tribu de Israel. Versículo 3. Entonces Absalón le decía: tú estás en lo justo, pero el rey no te escuchará. Tú vienes a consultar al rey para que te aconseje, para que haga justicia, pero fíjate que el rey no te va a escuchar. ¿Qué está haciendo ahí? Separando corazones. Una vez se nos coló alguien, porque ya ve que pues hay lobos vestidos de ovejas, ¿no? Y no faltó quien vino y me dijo: oye, por ahí anda un hermano, un señor, no sé si es cristiano o no, pero anda diciendo: oye, ¿el pastor ha ido a tu casa? No. ¿Cuántos años tienes aquí? No, pues tengo como 10. ¿Nunca ha ido a tu casa? No, nunca. No, es que ese no es un buen pastor. Pero fíjate, si tú te vinieras a la iglesia que estoy levantando, yo te visitaría. Híjole, qué tremendo, ¿no? O sea, quería separar el corazón de esa oveja del liderazgo pastoral. ¿Lo alcanzan a ver, sí o no? Ok. Absalón, qué tremendo sembrador de discordia. Tremendo. El rey no te escuchará. Qué tremendo sembrador de desconfianza y de división. Y aquí se ve que los sembradores de discordia son manipuladores de las personas, de los que inician en los caminos del Señor, y aún de los que ya tienen sus años, pero que no tienen discernimiento. Que algo sucede y los embaucan y los arrastran por la manipulación tan perversa. Por eso es que Dios aborrece eso. Ve a los sembradores de discordia como peligrosos. Versículo 4. También le decía, fíjate lo que les decía: ¿cómo quisiera que me nombraran juez de este país? ¿Cómo quisiera ser yo quien haga justicia en este país? Así podría ayudar con una solución justa a todos los que vinieran a mí con sus problemas. Qué bonito se oye, ¿verdad? Los sembradores de discordia son narcisistas a más no poder. Es decir, siempre quieren ser los primeros, quieren aparecer allí, ambicionan el poder, se sienten imprescindibles. No, el rey David no, fíjate, era su papá, era su padre, y no solo era su padre, era el rey que Dios había escogido y había puesto. Y al narcisista de Absalón no le importó. Eso de que, si me nombraran juez a mí de este país, diciendo: mi padre no sirve para nada, es un bueno para nada. Pero sigamos leyendo, versículo 5. También si alguien se le acercaba y se postraba rostro en tierra, fíjense lo que hacía: Absalón lo saludaba y le daba un beso. ¿Qué significa esto? Que un sembrador de discordia es lisonjero por naturaleza. Sí o sí, alguien que siembra discordia es un lisonjero, porque para robar el corazón de las personas tiene que decir cosas, pero cosas que dividen el corazón entre un esposo y una esposa, entre hermanos en la carne, entre hermanos en Cristo. Un lisonjero generalmente se porta de manera agradable, amable, y le hago así entre comillas porque es pura falsedad. ¿Sí? Un sembrador de discordias se torna adulador. Ay, qué bonita su corbata, pastor. No, usted, no, nadie predica como usted. No me digas. ¿Usted cree que yo me voy a creer eso? Bueno, yo sí voy a decirles algo con todo respeto: es muy difícil que me tomen el pelo, no porque sepa mucho, sino porque a través de los años, conocimiento de la palabra,
la experiencia ministerial, pues tú te das cuenta. No, hermanos, se proyectan solitos. Son aduladores, halagadores, elogiosos, son salameros. Así son los sembradores de discordia. Ahí está Absalón. ¡Ay! ¡Ay! Y llegaban, se postraban y los agarraba y los abrazaba. ¡Oh! Y les daba un beso. Y la gente, ¡ay! El hijo del rey Absalón me dio un abrazo. El rey ni siquiera me ha saludado de mano. Ya logró dividir su corazón. Ahora, fíjate el versículo 6. Hacía lo mismo con todos los israelitas que iban a ver al rey David. Todo lo ya descrito. Para ser juzgados. O sea, hacía lo mismo con todos los que iban a pedir justicia, a tratar sus problemas. Y miren lo que viene en la última frase. Así Absalón se ganó el corazón de todo el pueblo de Israel. En la Reina Valera, esta frase última dice: y así robaba Absalón el corazón de Israel. ¿Qué hacía Absalón? Robaba el corazón. Los sembradores de discordia se roban el corazón de los demás. No permitas que ningún sembrador de discordia te robe el corazón. No lo permitas. Te va a arrastrar y vas a terminar mal, como vamos a ver en esta historia. Fíjate el versículo 7. Después de 4 años, escuche bien, 4 años sembrando discordia. 4 larguísimos años. Al que se encontraba en la calle: ¿ha ido el rey a visitarte? No, pues imagínate tantos miles que somos de Israel. ¿Cómo el rey no va a tener tiempo? Ha de estar muy ocupado. No, pues si yo fuera el rey, yo iba a tu casa y me echaba un pozole contigo. Y como el otro cocinaba buen pozole, pues ya le robó el corazón. ¿Sí irías a mi casa? Por supuesto. Pues una personalidad como tú, alguien tan distinguido. Es más, yo siento como que tú eres el consentido del Señor. Y el otro todo derretido. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey David, pongan atención. Hay una versión que dice: papá, padre, permítame su majestad ir a Hebrón. Ay, mira qué respetuoso. Permítame su majestad. Y era su hijo. Para que vean que el que tiene mal corazón o el que se deja llevar por el orgullo y la carne, no le importa nada. Permítame su majestad ir a Hebrón. Y luego se pone espiritual. Para cumplir una promesa que le hice al Señor. Cuando vivía en Gesur de Aram, le prometí que si el Señor me permitía regresar a Jerusalén, yo le serviría. Wow. Mire, los sembradores de discordia tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia, como le dijo Pablo a Timoteo. Es solo apariencia. Se sabe en el lenguaje, en el caso de los cristianos, se sabe en el lenguaje cristiano ya. Dios te bendiga. Si tú oyes en la calle y vas pasando y estando hablando y uno le dice al otro: Dios te bendiga, luego lo dice: ay, son cristianos. ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. No, hermanos, no seamos tan ingenuos ni tan precipitados, porque nos pueden robar el corazón los sembradores de discordia. Versículo 9. A la petición de su hijo, pues el rey David pues era un hombre piadoso. Perfecto no, ya lo sabemos, pero sí era un hombre piadoso. El rey David le dijo: ve en paz. Entonces Absalón partió para Hebrón. Versículo 10. Leamos con atención. Pero envió espías, Absalón, a todas las tribus de Israel para que les dijeran: cuando oigan la
trompeta sonar, digan, otra versión dice, griten, Absalón es el rey en Hebrón. Tremenda traición. Pero ¿qué tuvo que hacer antes de cometer traición? Sembrar discordia. Poco a poco, durante 4 años. Versículo 11. Ahí no paró Absalón. Absalón invitó a 200 hombres. 200 hombres. Para que fueran con él. Pero fíjense lo que viene a continuación. Pero ellos no sabían los planes de Absalón. Es decir, que el sembrador de discordia es manipulador por excelencia. Es a todo lo que da, manipula a los demás. Como vemos cómo lo hizo Absalón. Así hacen los sembradores de discordia. Los que dividen, los que destruyen, manipuladores. Versículo 12. Cuando Absalón ofrecía sacrificios, mandó llamar a Ahitofel, uno de los consejeros de David, fíjate, uno de los consejeros de David, que era del pueblo de Giló. Así, la conspiración de Absalón fue tomando forma y más gente lo apoyaba. Es decir, que la discordia sembrada empezó a hacer su trabajo destructivo, que despoja, que destruye, que desune, que divide, que roba corazones. Dice el versículo 13, un mensajero le dio la noticia a David, o sea, escuchó, dice que era un jovencito, y dice en otra versión, y dice que le dio la noticia a David. Le dijo, el pueblo de Israel está siguiendo a Absalón, pero este seguir se entiende que se estaba sublevando. Y vean la reacción de David, versículo 14. Entonces David les dijo a los oficiales que se habían quedado con él en Jerusalén, vámonos, huyamos de aquí. Pregunta, ¿ustedes creen que David huía por cobarde? No, no era por cobarde, sino porque quería evitar muertes innecesarias. Un pleito innecesario por la ambición de su hijo. Y él prefirió huir. Vámonos de aquí, huyamos de aquí. Absalón no dejará a nadie vivo. Démonos prisa, porque si nos alcanza nos matará a todos y va a destruir a Jerusalén. El sembrador de discordia termina por ser un asesino. En el caso de Absalón, David decía, no, va a ser una matazón. Ahora, David podía enfrentarlo, pero con todo, pero no quiso. ¿Por qué? ¿Por qué no quiso? Porque no quiso que entre la familia, entre su hijo, él y los mismos de Israel se mataran entre sí. Miren, les voy a decir algo que no suelo contar, pero es algo ministerial, del ministerio. Yo creo que públicamente es la primera vez que yo comparto esto. No recuerdo si lo he hecho antes, pero se los voy a compartir. Mire, de todas las iglesias de casa de oración, que son ya bastantes, casi rondan las 200, no han faltado los Absalones. ¿Usted comprende eso? Acuérdese que todo ahí en la viña del Señor, ¿no? No han faltado. Y algunos arman, así como Absalón, arman sublevaciones, rebeldías, pero con el propósito de tener ellos el poder o el control, ¿sí? Lisonjean a los demás, siembran discordias, comentarios. Oye, ¿no ha venido el pastor Chuy a visitarte a tu iglesia? No. ¿Y por qué él sí va con aquel? ¿No te has fijado?
No me había dado cuenta. Pues es que está muy ocupado. Sí, pero mira, si yo fuera el encargado, yo sí te visitaría. No, son tremendos. Pero ¿saben qué? Dios aborrece eso, hermanos. No todos lo entienden, aunque lo oigan. Lo están oyendo muchos o lo saben. ¿Quién no ha leído esos versículos? Sin embargo, lo hacen. A pesar de que saben que Dios abomina, es sembrar la discordia. Entonces, bueno, hacen su levantamiento, su rebelión y causan la división. ¿Y sabe una cosa, hermanos? Nunca hemos peleado una congregación. Nunca hemos defendido. Preferimos, si el pastor se deja, ahora sí que seducir y que le roban el corazón y se va con el Absalón, nosotros no hacemos nada porque ya no es un niño en Cristo, un pastor, ¿entiende? Entonces, aunque nosotros hayamos sido parte importante en el inicio y fundación de esa congregación, no nos vamos a poner a pelear por la congregación, porque las ovejas son de Dios, ¿entiende? Entonces esas le pertenecen al Señor, aunque los sembradores de discordia piensan que ellos son los dueños. No peleamos ni un equipo de sonido, no peleamos las sillas, no peleamos absolutamente nada. ¿Por qué? Preferimos soltarlos. ¿Por qué? El ejemplo ahí está con David. No, vámonos en retirada, déjenlos, no, vámonos. No vamos a enfrentarnos con ellos. Porque eso precisamente es lo que quiere Satanás. Y no le vamos a dar el gusto, ¿verdad que no? Ahora bien, ¿por qué Dios abomina al que siembra la discordia? Le voy a dar 3 razones por las cuales Dios abomina, aborrece a alguien así. Número 1, porque destruye lo que Dios mismo ama, que es la unidad. Dios es una unidad en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay desacuerdos de ningún tipo entre las 3 personas de la Trinidad de Dios, que son uno. No hay desacuerdos. Fíjese la oración de Jesús que está registrada en Juan 17:20. Note que dije la oración de Jesús. Vamos a leerla, parte de ella. Juan 17:20. Jesús está orando antes de ir a la cruz. Dice, mas no ruego solamente por estos allí son los discípulos, los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21, aquí está. Para que todos sean, ¿qué? Uno. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está orando y quiere y desea? Unidad. ¿No es cierto? Unidad. Corazones unidos. Como dice Pablo, una misma mente, un mismo corazón, un mismo espíritu. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ahí está. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si nosotros logramos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ese es algo fuerte como testimonio para los que todavía no conocen al Señor. Pero si nos ven peleando entre nosotros por las discordias sembradas, si nos ven sembrando discordias como cristianos que decimos que somos en las redes sociales, esa gente la hacemos tropezar. ¿Se dan cuenta de lo serio de esto? Sin embargo, es lo más común. Y más en estos tiempos donde sin duda que la apostasía, el alejamiento de las verdades de Dios es un ingrediente, un síntoma, pero palpable a todas luces. Continúo leyendo.
Versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Cuántos aman la gloria de Dios? Fíjate, yo les he dado. ¿Cuál fue el propósito de su gloria? Dárnosla a nosotros, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, la unidad del cuerpo de Cristo debe reflejar la unidad del Padre con el Hijo y del Hijo con la iglesia. La iglesia es formada por todos aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, sean de la denominación que sea, y escúcheme bien, incluyendo católicos que verdaderamente se arrepienten. ¿Usted cree que algún católico puede ser salvo? Por supuesto que sí. Ellos están incluidos. Esto a algunos les suena ecumenismo. No saben lo que están pensando, no saben ni lo que es el ecumenismo, para empezar. Algún día daré alguna enseñanza sobre esto. Pues ¿cómo querer ser como Jesús está orando? ¿Cómo va a ser algo malo? ¿Cómo va a ser algo perjudicial? Al contrario, ¿no? Necesitamos unirnos. Hay hasta dichos en el mundo, la unión hace. Ahí está. Pero sembrar discordia rompe, agrede y ataca ese vínculo santo y ese deseo de Jesús. Entiéndanlo, cristianos. O sea, cuando alguien se pone a sembrar discordia que divide, te está suponiendo la oración de Jesús. No. Muchos todavía no dimensionan la gravedad de lo que están haciendo o de lo que han hecho. Todavía no lo dimensionan. El sembrador de discordias no tiene el corazón de Dios. El corazón de Dios es unir al ser humano con Él. ¿Cuántos dicen amén? Cristo nos reconcilió con el Padre y luego nos dice Pablo que nos encomendó el ministerio de la reconciliación. O sea, que llevemos las buenas nuevas a la gente que no conoce a Cristo para que se reconcilien con Dios. Todo eso está en el corazón de Dios, pero en el sembrador de discordias no le importa lo que Jesús haya orado. A él le importa a él porque es un narcisista, por eso. Un soberbio y uno que se cree indispensable. Entonces el sembrador de discordia no tiene el corazón de Dios, porque el corazón de Dios es que estemos unidos en un cuerpo, un solo Dios, una sola fe. ¿Por qué abomina Dios al sembrador de discordia? Número 2, porque le da lugar al diablo, porque le siguen la jugada al diablo. En Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. ¿Cómo un cristiano puede darle cabida, lugar al diablo? Sí, claro que sí. Pero ¿cómo? Sembrando discordia. Porque separa los corazones, ¿entienden? Cuando Cristo los quiere unir, el sembrador de discordia los separa. El mismo versículo, Efesios 4:27, en la versión Palabra de Dios para Todos, lo traduce así: no le dé ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Porque el propósito de la discordia es apartar los corazones, separar los corazones, romper la relación, romper la comunión. Entonces ya se está afectando allí el propósito de Dios. Por eso dice: no permitan, no le den lugar al diablo. Entonces, si yo siembro la discordia en una familia o donde sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy destruyendo.
Y ese no es el propósito de Dios. La tercera razón del por qué Dios abomina al que siembra discordia es porque ofende al Espíritu Santo. Dice la Biblia que se entristece cuando nosotros hacemos cosas de la carne. Y más, como dijo Santiago, esa sabiduría es del diablo. Eso de ganarse y robarse el corazón, pero con lisonjas, con mentiras, con frases, siendo adulador y todo eso que ya describimos, todo eso es sabiduría del diablo. Cuando la Biblia dice que debemos de ser gente sincera, ¿no? Sinceros de corazón, dice. Limpios de corazón, puros de corazón. En Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, del rescate final. El mismo versículo en la versión en lenguaje actual dice: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día de su rescate final. Y sembrar discordia, hermanos, entristece el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que tiene un sembrador de discordia? Bueno, vamos a ver lo que le sucedió finalmente a Absalón después de sembrar la discordia. Porque el que siembra discordia, escúchame bien, como cualquier otra cosa, delante de Dios nadie quedará impune. ¿Están de acuerdo con eso? La injusticia que cometiere recibirá el pago a su injusticia. No podemos quedar, no somos como los diputados y senadores aquí en México, ¿verdad? Que tienen fuero, le llaman fuero constitucional, que ellos mismos inventaron. Para poder hacer lo que sea, pues no me tocan porque pues yo soy diputado. Y puedo robar, puedo blasfemar, puedo calumniar, puedo hasta mandar matar, qué sé yo. Ustedes me entienden. Pero la ley no me toca porque tengo fuero. No, nadie es un cristiano con fuero. No, aquí no existe esto. No hay absolutamente nadie que sea un sembrador de discordia que quede impune. ¿Se están poniendo nerviosos? Qué bueno. Sí, no, pues el propósito es reaccionar. Porque muchos viven una vida cristiana muy mediocre. ¿Por qué? Porque lo que siembran cosechan. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Bueno, vamos a ver cuáles son las consecuencias que le vienen a un sembrador de discordia. Volvamos con Absalón. Vamos a 2 de Samuel, pero ahora nos vamos hasta el capítulo 17. Voy a explicar la versión en lenguaje actual. 2 de Samuel 17:1. Dice: más tarde, Aitofel, al que le había dicho Absalón, que Aitofel era consejero del rey David, más tarde Aitofel, que se había unido a Absalón, Absalón le había robado el corazón. ¿Sí? Dividió el corazón de Aitofel del corazón de David y lo empezó a seguir a Absalón. Entonces Aitofel le sugirió a Absalón, fíjate lo que le sugirió. Y le dice: deme usted 12,000 de sus mejores soldados y permítame ir tras David esta misma noche. Me será más fácil alcanzarlo, pues él está cansado y sin ánimo. Acuérdense que David se había salido huyendo con su gente. Dice: dame unos 12,000. Dice: porque él ya está cansado y sin ánimo, lo asustaré de tal manera que su gente huirá y lo dejará solo. Pero no heriré a nadie más que a David. Fíjate, le está hablando de su padre. Digo, pues ¿dónde tenía la cabeza Absalón? ¿Dónde tenía su corazón?
pero no heriré a nadie más que a David, ya que usted solo quiere deshacerse de él. Entonces la gente se volverá a usted y nadie saldrá lastimado. Y fíjense la respuesta de Absalón. Absalón y los líderes de Israel, que ya les había dividido el corazón con el rey, aceptaron el consejo de Ahitofel. Válgame Dios. Bueno, yo leo esto y digo, pero ¿dónde tenían la cabeza estos? Pero ¿dónde tenían su corazón? Pues donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, la palabra que nos daba, fíjense cómo va de la mano, la palabra que nos daba Adrián, pastor Adrián, que le dijéramos a Dios: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón puro, y renueva un espíritu dentro de mí. Y aceptó Absalón, y aceptaron también todos los que a quienes les había robado el corazón cuando sembró la discordia Absalón. Y dijeron: sí, dale los 12,000. Bueno, viene la persecución, estoy sintetizando. Viene el enfrentamiento, finalmente se ven los dos ejércitos. Viene el enfrentamiento de los comandados por Ahitofel, los 12,000, pero fueron derrotados por los soldados de David, a pesar de que estaban cansados, hambrientos, sedientos, porque Dios siempre está del lado de la justicia. Jamás va a apoyar al sembrador de discordia, jamás va a apoyar al divisor, al destructor, nunca. Es imposible que Dios se ponga de parte de los malos. Nunca va a suceder eso. Pues ¿qué creen? El ejército de David los derrotó. Y cuando Absalón se da cuenta de que los habían hecho polvo, sale huyendo. Así son los cobardes. O sea, no enfrentan cara a cara. Todo lo hacen por detrás. Y cuando ya se ven descubiertos, se desaparecen. Y mandan su carta de renuncia, queriendo salir de una manera honrosa. ¿Cuál honrosa ni qué nada? Si Dios sabe todo lo que hacemos, ¿sí o no? En esa huida, miren lo que sucede. Segunda de Samuel, pero ahora nos vamos hasta el capítulo 18, versículo 7. El ejército de David derrotó al de Absalón. Ahí está. Ese día murieron como 20,000 soldados de Absalón. Traten de dimensionar la matanza que provocó un sembrador de discordia. ¿Logran dimensionar más o menos? Necesitamos dimensionar el alcance que pueden tener lo que nosotros sembramos, lo que nosotros decimos. Y tu canalito ese de YouTube, si no eres capaz de cerrar la boca, mejor ciérralo, de verdad te lo digo, antes que sea demasiado tarde para ti y tu familia. Porque Dios no está contento con eso. Va en contra de su corazón. Y mueren 20,000 soldados, pero ahí no termina. Dice: en realidad fueron más los que murieron atrapados en el bosque que por las armas del ejército de David. Fueron más, añádele así bajita, otros 20,000, 40,000. ¿De dónde salió todo? De un narcisista. De alguien que quiere hacerse notar, de alguien que se siente ofendido porque no le dieron un canto como solista. Fíjense toda la destrucción que hace un sembrador de discordia. Es horrible eso. Y Dios aborrece, por eso aborrece Dios al que siembra discordia.
Versículo 9. Cuando Absalón se enfrentó a los hombres de David, iba montado en una mula. De repente, al pasar por debajo de un gran árbol, como iba huyendo, se le atoró la cabeza entre las ramas, porque dice la Biblia que tenía una cabellera muy hermosa, abundante, así rizada, y tenía su pelo largo y abundante. Dice que se quedó colgado en una rama de un árbol, se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgado mientras que la mula siguió corriendo. Versículo 10. Un soldado lo vio, Absalón, un soldado de David, y fue a decirle a Joab, que era uno de los generales de David, fue a decirle: Absalón se quedó colgado de un árbol. Y Joab le dijo: pues lo hubieras matado, porque no lo dejes escapar, ese merece la muerte. Si lo hubieras hecho, ya te habrías ganado 10 monedas de plata y un cinturón, que era muy apreciado en ese tiempo, ¿no? Pero ¿qué creen? El soldado se negó. Dijo: no, ¿qué no oíste? No, más bien le dice: yo oí cuando el rey dijo: no quiero, a pesar de que mi hijo está haciendo lo que está haciendo, no quiero que le hagan daño. Porque le iba a dar una oportunidad de arrepentimiento con su paciencia y amor. Ese es el corazón de Dios, ¿a poco no? O sea, fallamos, hacemos cosas y el Señor en su misericordia nos da otra oportunidad para que nos arrepintamos. Ese es el corazón de Dios. Pero Joab así también se dejó, aunque era un general de David, se dejó llevar por la ira, el enojo. Dijo: no, este rebelde tiene que morir. ¿Lo hubieran matado? No, yo respeto la orden del rey. Se negó el soldado. Pero miren el versículo 14 lo que sucedió. Joab le dijo: estoy perdiendo el tiempo contigo, le dice. Enseguida Joab fue al árbol donde Absalón todavía estaba colgado y le clavó 3 flechas en el pecho. Y quedó desvanecido, pero no muerto. Versículo 15. Los 10 ayudantes de Joab, que eran soldados, pero bien adiestrados y impresionantes soldados, guerreros, rodearon a Absalón y acabaron de matarlo. Pero desobedecieron la orden del rey. ¿Sabes en manos de quién termina un sembrador de discordias? En alguien semejante a ellos. Te va a salir uno que te puede dar cuello. Dios te da oportunidad de arrepentimiento y eso debemos de tomarlo muy en cuenta. Pero si no entendemos, lo puedes comprobar en ti mismo. Si tú sigues sembrando, alguien dirá: bueno, ¿y por qué está diciendo? ¿Alguien le dijo algo? No, pues esto es de todos los días. O sea, esto es muy común en el ser humano. Pero como hoy, sembrar discordia, hablar de todo mundo, de sus errores y publicarlos, es lo más común. Y dale, si te gusta el video, dale me gusta y tú le aprietas. Me gustó. ¿Te gustó que sembrara discordia y que dijera un montón de cosas? Aunque no esté comprobado si es verdad lo que dijo. Entonces ya te hiciste cómplice del sembrador. Híjole, yo no sé si queden 3 miembros de casa de oración después de esto. No lo sé. Lo acabaron. Miren, hermanos, desgraciadamente los sembradores de discordia siempre terminan mal. Pero si se arrepienten, pueden ser restaurados. Dios da la oportunidad de que el Espíritu Santo siga transformando nuestras vidas, nuestra manera de pensar,
porque nuestra manera de pensar es la que nos hace actuar. Si tú piensas que puedes decir lo que sea, no, es verdad, sí o no, aunque sea verdad, pero si tu intención es sembrar discordia, aunque sea verdad lo que dices, ya estamos cometiendo error. ¿Sí o no? ¿Me expliqué? Ahí está el problema, que muchos allí no lo alcanzan a ver. Los sembradores de discordias han afectado iglesias completas, familias enteras, ministros de Dios. Pero Dios no los deja impunes. Tarde que temprano les llega la justicia de Dios. Durante esta semana, leyendo un noticiero cristiano, venía una nota donde decía que habían dado de baja a un importantísimo pastor, líder de una de las denominaciones más grandes del mundo incluso. No voy a decir los nombres de la denominación, mucho menos del pastor al que cesaron, pero me llamó la atención que decía: los líderes de la denominación hicieron lo bíblico. Entonces empecé a leer la nota y sucede que los líderes de esta denominación se dieron cuenta que había por allí en el mundo cibernético y en la plataforma de YouTube por lo menos 3 canales de YouTube donde hablaban muy mal de los pastores de esa denominación. Algunas cosas que se decían de ellos eran verdad, pero se decían con un tono que sembraba discordia, como de burla, como de qué bueno, ¿entienden? O sea, mal espíritu, mala actitud. Entonces empezaron a investigar porque sospecharon de algo, y empezaron a investigar y dan con que los que administraban esas 3 cuentas era un solo pastor, que era uno de los líderes principales de esa denominación. Cuando tuvieron todas las pruebas, que así es como se debe de hacer, lo hicieron en privado. No publicaron ni hicieron lo mismo que algunos hacen. No, lo llamaron en privado y le dijeron: pastor, con todo el amor de Cristo, queremos decirte que ya sabemos que eres tú el que está difamando, calumniando, sembrando discordia entre las iglesias por lo que dices en estos 3 canales, que tú con nombres falsos pues administras. Y lo negó, dijo: no, yo no soy, están equivocados, no, están mal, se están equivocando terriblemente. Pero estos que tenían las pruebas en la mano le volvieron a decir: por favor, rectifica, mira, en el nombre de Jesús, nosotros te restauramos, pero arrepiéntete. Que no hice yo nada. Entonces tuvieron que sacar todas las pruebas. Y cuando vio todas las pruebas y se vio descubierto, entonces se arrepintió. Es como si tú vas a la penal y le dices: oye, ¿y tú qué hiciste? No, pues hice esto. ¿Estás arrepentido? Pues sí, porque te agarraron. Pero en realidad el corazón no está arrepentido. Sientes una tristeza porque te agarraron, te pillaron, como dicen otros, ¿no? Entonces, como se sintió descubierto, pues entonces se arrepintió. Y le dijeron: pero tiene que ser sincero, pastor, por el amor de Dios, mira, has afectado a mucha gente está dividida. Algunos pastores están renunciando a nuestra denominación. Hay familias enteras, hijos de pastores están muy afectados por lo que tú decías de ellos. En algunas cosas eran verdad, pero eso no significa que era correcto decirlo. Y en otras exageraste, y en otras mentiste.
Bueno, finalmente se arrepintió. Vamos a darle el derecho de la duda, ¿no? Y una vez que lo hizo, siguen hablando y toman la decisión los pastores de destituirlo del ministerio. O sea, le aplicaron una disciplina, lo cual es muy raro que suceda. Muchos quedan impunes de todas sus tropelías, pero en el caso de esta denominación habló muy bien de los pastores que le dieron una disciplina. ¿La merecía, sí o no? No los veo muy convencidos, porque a lo mejor dicen, no, pues es que si me tuercen a mí, pues no, pues no estoy de acuerdo. Generalmente cuando se aplica la disciplina, al que disciplinan, híjole, un gran porcentaje no están de acuerdo. No, que quién sabe, y alegan, con pruebas en la mano, con todo a la luz, y no lo aceptan. Me voy de la iglesia, me voy buscando la iglesia perfecta porque aquí no hay amor, y siguen con sus cosas. Pues yo les hago un llamado muy respetuoso a que lo reconsideren y lo piensen bien, porque los sembradores de discordia no tienen un buen fin. Y bueno, ¿salvó la reputación esta denominación? Parece, todo indica que el pastor está aceptando la disciplina, pero lo destituyeron. ¿Cuánto será? ¿1 año, 2 años, 3 años? No lo sé, ese es asunto de ellos. Pero hicieron lo que tenían que hacer con alguien que estaba sembrando la discordia. Nada más para decirles, esta denominación tiene nada más en Estados Unidos más de 10,000 iglesias. Un absalonazo impresionante. ¿Cómo terminó Absalón? Uno de ellos mismos, los que piensan como él, los que reaccionan como él en la carne, ellos mismos. No, hermanos, los cristianos somos llamados a ser pacificadores. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No somos llamados a ser destructores, sino constructores de puentes que unen. El cristiano, por naturaleza, no debe sembrar la discordia. ¿Cuántos dicen amén? Al contrario, debe sembrar la paz, el amor, el perdón, la unidad, la paciencia, la tolerancia, y evitar la división. Conclusión: si Dios abomina al sembrador de la discordia, si Dios lo ¿qué? Lo abomina, pues alejémonos de lo que Dios abomina, ¿no? De sembrar discordia. Si Dios lo aborrece, lo abomina, lo veo como algo que destruye, algo sucio, esa es la definición, pues abandonemos el sembrar discordia. No destruyamos lo que Él quiere construir. Él quiere edificar la iglesia, ¿sí o no? Sea de la denominación que sea. Los nacidos de nuevo son hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, somos llamados a sembrar la paz, el perdón, la unidad. A eso somos llamados. Alejémonos de lo que Dios abomina. No destruyamos lo que Él quiere edificar. No destruyamos la iglesia, las congregaciones, la familia, el liderazgo espiritual. Ahora, finalizo. Si tú reconoces que has participado sembrando discordia, ¿qué es lo que debe hacer un cristiano? Arrepentirse.
Es lo que decía Adrián, una palabra. Yo a nadie le digo de lo que voy a predicar, ni nos ponemos de acuerdo, ni nada. Dejamos que el Señor dirija todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Cuando yo en un tiempo pasado lo hice, fíjense cuál fue la reacción de algunos. Dijeron, Chuy Olivares ya está siendo muy light. Antes me gustaba porque denunciaba y decía nombres y todo, y ahora ya no dice ningún nombre. Montón de morbosos. Y luego en los comentarios ponen, lo está diciendo por fulano de tal. Y ese comentario, lo está diciendo por fulano, causa discordia entre los que están viendo la transmisión en vivo. Porque luego le responden, bueno, pues si le queda el saco, pues que se lo ponga. Pues a ti no te ha de quedar, pues a mí no, pues no seas hipócrita. Y se empiezan a pelear otra. ¿Y cómo empezó? Con una mala afirmación, equivocada. ¿Cuántos quieren pedirle al Señor que limpie su corazón? Yo sí. Es más, les voy a decir algo. Constantemente es algo que tenemos que estarle pidiendo al Señor. Señor, limpia mi corazón. Porque sabemos bien cuando la envidia pronto brota. Como decía un hermano, el otro día iba yo manejando y venía un Porsche atrás, así, yo identifico el Porsche porque me gustan los autos. Y dice, cuando lo vi así, que me le pongo adelante. Dije, ¿y por qué? ¿Por qué hiciste eso? Dijo, ¿lo crees que? Y es un buen cristiano, Dice, ¿lo crees que no sé? ¿Tuve envidia? Porque traigo un Nissan chiquito. Le digo, híjole, y dice que venía bien fuerte. Sí, me le puse donde ya iba él a meterse y se tuvo que frenar. Pero lo hice adrede. Fíjate, ¿cómo somos? Pero si lo dejamos así, no pasa nada, no, inmediato. Sabemos identificar, sí o no. Allí en ese mismo momento donde estés y como estés, Señor, perdóname, limpia mi corazón. ¿Y qué va a hacer el Señor? Nos va a limpiar el corazón, nos va a perdonar, nos va a dar otra oportunidad para crecer, para madurar. Entonces necesitamos proponer en nuestro corazón dejar de ser un sembrador de la discordia. Póngase de pie solamente el que desee y proponer en su corazón dejar de sembrar la discordia. Los demás que quieren seguir sembrando la discordia, quédense sentados. Hermanos, a ver, pongan atención, todavía no termino, para que no empiecen a moverse o a salirse. Todavía no. Digo acá entre paréntesis, eso es falta de respeto. No a mí, pues a Dios. O sea, no, oye, ya me voy, porque se me va el tren, se me va el camión, qué sé yo. El tumulto de la gente. No, pues. A ver, ¿cómo está la familia? Así en general, primos, tíos, ¿cómo está? O sea, ¿está dividida? ¿Por qué? A lo mejor participaste en que otro sembrara en tu corazón y te robó el corazón y te pusiste de parte del sembrador de discordia y ya no le hablas a tu suegra. ¿O no le hablas a tu tío? A ver, yo creo que todos hemos pisado ese terreno fangoso de sembrar la discordia, ¿sí o no? Seamos honestos, todos, sin excepción. Hemos dicho algo en alguna ocasión. Pero también, por otro lado, la misericordia de Dios es hasta las nubes y su fidelidad igual. Entonces, acojámonos a esa misericordia del Señor para seguir adelante, hermanos, y que nuestro final sea bueno, que el rescate final, cuando venga el Señor, pues nos encuentre en paz con Dios y con los demás, sembrando
el evangelio de la paz. Son buenas nuevas de paz, de gozo, de armonía. Levanta tus manos y dile: Señor, lo primero que te quiero decir es perdóname por haber sembrado la discordia. Pero también perdóname por haber sido ingenuo y me robaron el corazón. Un sembrador de discordia logró que me uniera a él y me robó el corazón. Me separó el corazón de mi misma esposa, de mi mismo esposo, de mis familiares, de mis hermanos en la iglesia. Señor, tú amas la unidad, tú amas la humildad, y tú dijiste: aprendan de mí que soy manso y humilde. Queremos aprender de ti, Señor, y queremos ser parte integral de la respuesta a la oración que tú hiciste aquella noche, Señor Jesús, cuando dijiste: quiero que sean uno. Quiero que sean uno como el Padre y yo somos uno. Oramos, Señor, por aquellos que están ahora tan ciegos y no alcanzan a ver todo lo que están sembrando. Que tu misericordia se extienda, Señor, y el arrepentimiento sea concedido.